Función electoral. La función electoral fue creada el 11 de marzo de 1947. El entonces Tribunal Supremo Electoral realizó su primera sesión donde se lo creó para ostentar como una de sus responsabilidades, actuar con la probidad justa y suficiente para que los conductores del país actúen con la fuerza que les dé el pueblo para implementar sus planes de trabajo y como garante de la democracia en el país y respetando la voluntad del ciudadano. Desarrolló un proceso electoral transparente y con esto con esto controlen el derecho al sufragio que tenemos todos los ciudadanos. Función electoral es la garante de la soberanía popular, que transparenta en los procesos electorales la voluntad ciudadana para elegir a los dignatarios del Estado. Se encarga de garantizar los derechos políticos y de participación representativa, organización y control de procesos electorales, registro de partidos y movimientos políticos, entre otras actividades relacionadas con la actividad electoral. La integran las siguientes instituciones: Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, los cuales tendrán jurisdicción nacional, autónoma, administrativa, financiera y organizada y personalidad jurídica propia y tendrán su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. Se regirá por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. Esta función es presidida por el presidente del Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional, estipulado en la Constitución del Ecuador en el artículo 217, donde la define y garantiza el cumplimiento de los derechos de participación estipulados en la Constitución, los cuales son: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación interculturalidad. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten, estipulados en la Constitución del Ecuador en el artículo 61. Consejo Nacional Electoral, conocida antes como Tribunal Supremo Electoral, es una institución encargada de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones. También brinda apoyo técnico para la organización de procesos de elección de quienes lo requieran. Para ser miembro deberá tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos. Está organizada por el presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral. Los miembros de este consejo son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante concurso de méritos y oposición. Entre sus 5 miembros se elige presidente y vicepresidente, quienes ejercerán su cargo por 3 años. Los consejeros ejercerán sus funciones por 6 años y serán renovados parcialmente cada 3 años, 2 en la primera ocasión, 3 en la segunda y así sucesivamente. Este será sujeto de enjuiciamiento político por incumplimiento de sus funciones y responsabilidades, sujetos al control social que garantizará a las organizaciones políticas y candidaturas
la facultad de control y veeduría de labor de este órgano. Entre las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral están: 1. Controlar la propaganda y el gasto electoral. 2. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia. 3. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 4. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas y verificar los procesos de inscripción. 5. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley y sus reglamentos y sus estatutos. 6. Ejecutar, administrar y controlar el funcionamiento estatal de las campañas electorales y de las organizaciones políticas. 7. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales e imponer las sanciones que correspondan. 8. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados. 9. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 9. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el registro civil. 10. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y promoción político-electoral. 11. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. Estos están estipulados en la Constitución en los artículos 218 y 219 respectivamente. Objetivos del Consejo Nacional Electoral. 1. Acceso a la participación ciudadana. Propiciar el ejercicio de derecho constitucional de toda persona y de los partidos políticos de acudir a las formas de participación ciudadana en ejercicio de la soberanía del pueblo, garantizando su accesibilidad mediante la utilización de los mecanismos constitucionales y legales que ofrezcan pronta y cumplida respuesta a sus demandas de participación, estimulando además el ciudadano a acudir a dichas formas de participación e implementación de un sistema de información y comunicación interno y externo dirigido a tales fines. 2. Fortalecimiento institucional del Consejo Nacional Electoral. Es la optimización del uso de los recursos físicos, financieros y el desempeño de talento humano e interpretación y optimización de la plataforma de apoyo tecnológico y de sistemas de comunicación, acompañado de un proceso de formación, monitoreo y seguimiento fortalecido y sostenible que le garanticen a la ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos electorales y faciliten el establecimiento de una gestión electoral expedita, soportada en la información jurídica, jurisprudencial y estadística. 3. Calidad y transparencia. Es elevar el nivel de satisfacción del usuario del Consejo Nacional Electoral en protección de sus derechos, mediante el incremento del nivel de profesionalización, formación e idónea en la selección y evaluación de los servidores de la corporación, fortaleciendo la disposición de servicio en el ejercicio de sus funciones e implementando el sistema de control interno y de gestión de calidad que le garanticen a la ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos electorales y de participación ciudadana. 4. Independencia y autonomía. Es la consolidación de la estructura administrativa, jurídica, financiera y presupuestal de la corporación, poniendo incentivos que optimicen la gestión electoral y que a su vez conlleve al definitivo propósito de hacer independientemente y autónoma
la corporación de sus decisiones, pero abriéndose a las posibilidades globales de interacción con otras entidades públicas y privadas nacionales e internacionales respectivamente. 5. Delegaciones provinciales. Son instituciones que administran los procesos electorales y representan al Consejo Nacional Electoral en cada provincia. Cuentan con un delegado e una infraestructura adecuada para llevar adelante los procesos electorales. 6. Juntas provinciales electorales. Son instituciones temporales encargadas de llevar a cabo el escrutinio electoral en cada provincia. Cuentan con 5 miembros que toman las decisiones elegidos por temas por parte del Consejo Nacional Electoral. 7. Juntas receptoras del voto. Son instancias temporales conformadas por la ciudadanía para recibir cada voto. Ciudadanas y ciudadanos son notificados para que el día de la elección se presenten en las mesas de votación, las que funcionan con un presidente, un vocal y un secretario. Se forman con una participación mínima de 3 personas. 8. Juntas intermedias. Son centros de cómputo temporales desconcentrados que verifican la información enviada por parte de las juntas receptoras del voto. 9. Recintos electorales. Son los lugares donde se realizan los procesos electorales, usualmente colegios y escuelas, y están divididos por mesas tanto de hombres como de mujeres. 10. Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político-Electoral. Es el órgano de investigación y promoción de los derechos electorales de la ciudadanía, que está bajo la coordinación del Consejo Nacional Electoral. Sus autoridades máximas son Juan Pablo Pozo como presidente, Nubia Magdala Villasís como vicepresidenta, Mauricio Tayupanta Noroña como consejero nacional electoral, Paul Salazar Vargas como consejero nacional electoral enviado, Ana Marcela Paredes como consejera nacional electoral. El Tribunal Contencioso Electoral es una institución que se encarga de juzgar las infracciones que tienen que ver con procesos electorales. Las denuncias por infracciones electorales las conoce directamente este pleno. Esta institución no cuenta con sala y está conformada por 5 jueces electorales con sus respectivos suplentes, y estos dictarán sentencia de última instancia y de un cumplimiento inmediato. También garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresa a través del sufragio, así como los referentes a las organizaciones políticas de la ciudadanía. También administrará justicia en materia electoral, garantizando y tutelando el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos y de los sujetos políticos bajo los principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante un concurso de mérito y oposición. De entre sus 5 miembros se elige al presidente o presidenta y al vicepresidente o vicepresidenta, los cuales estos ejercerán sus funciones por 6 años y deben tener una ciudadanía ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos, tener un título de tercer nivel en derecho reconocido en el país y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años y estarán sujetos a un enjuiciamiento político por incumplimiento de sus funciones y responsabilidades. También estarán sujetos a un control social que garantizará
a las organizaciones políticas y candidaturas la facultad de control y veeduría de la labor de este órgano. Entre sus funciones se encuentra, primero, conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y los organismos desconcentrados y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas. 2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gastos electorales y las vulneraciones de norma electoral. 3. Determinar su organización, formular y ejecutar su presupuesto. Además, sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Gerardo Rueda Osorio, asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral, delegación de Cotopaxi, con la finalidad de realizarle una entrevista en cuanto a varias preguntas de índole electoral, iniciando por ¿cuáles son los principios por los que se rige la función electoral? Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia y muchas gracias. Los principios por los que se rige la función electoral son autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, probidad, eficacia, eficiencia, coordinación, planificación, evaluación y servicios a la colectividad. Muchas gracias. La segunda, ¿cuáles son los órganos que conforman la función electoral? De conformidad a la Constitución del 2008, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuáles son los procesos que controla la función electoral o únicamente se encarga de los procesos electorales? Bueno, los procesos que maneja prácticamente el producto estrella es los procesos electorales que se dan para elección de las dignidades a nivel nacional, provincial, cantonal, etcétera, etcétera. También maneja los procesos de capacitación cívica democrática y los procesos de juzgamiento de las contravenciones electorales. ¿Cuál es el proceso de elección de consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral? El proceso de elección interviene para estas elecciones. El proceso de elección de consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral. El proceso de elección interviene para estas elecciones. Son concursos, ¿no?, con méritos de méritos y oposición. Interviene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están nombrados para 6 años, pero con renovación parcial de cada 3 años. Listo. ¿Cuáles son los derechos que ejerce el Consejo Nacional Electoral? Los derechos que ejerce el Consejo Nacional Electoral serían los de participación, esto es de elegir y ser elegido de los ciudadanos, y ejercicio de los derechos políticos. ¿Cuáles son las autoridades actuales del Consejo Nacional Electoral? El doctor Juan Pablo Pozo como presidente y los consejeros Nubia Villasís, que es la vicepresidenta, Mauricio Tayupanta, Paul Salazar, Ana Marcela Paredes. ¿Y en cuanto aquí a la provincia? Aquí la dirección está a cargo del ingeniero Luis Fernando Alvarado Espinosa, ya por lapso de 2 años hasta la actualidad. ¿Cuántos consejeros integran el Consejo Nacional Electoral y por qué tiempo? El Consejo Nacional está integrado por 5 consejeros principales, obviamente con sus respectivos suplentes. Están elegidos para 6 años, como decía, pero con una renovación parcial de 3 años. Cada 3 años renovan parcialmente, igualmente con el concurso y participación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué garantiza la función electoral? ¿Integran el Consejo Nacional Electoral y por qué tiempo? El Consejo Nacional está integrado por 5 consejeros principales, obviamente con sus respectivos suplentes. Están elegidos para 6 años, como decía, pero con una renovación parcial de 3 años. Cada 3 años renovan parcialmente, igualmente con el concurso y participación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué garantiza la función electoral? La transparencia y legalidad de los procesos electorales de elección popular, así como los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas y organizaciones sociales, gremios, etcétera, etcétera.
¿Quiénes dirimen los conflictos de competencia entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? Como máximo el órgano de máxima que da la máxima garantía de la Constitución y la Corte Constitucional. Y la última, ¿cómo se clasifica la jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados? Los organismos electorales desconcentrados son en este caso las delegaciones provinciales y las juntas provinciales electorales que se eligen estas últimas faltando 6 meses para que se inicie un proceso electoral. Entonces serían los dos órganos prácticamente desconcentrados que ejercen jurisdicción en la provincia. La delegación en la parte administrativa y la Junta Provincial Electoral en la parte electoral netamente de un proceso de elecciones. Ya. Agradecemos al doctor Gerardo Rueda la colaboración prestada para llevar a cabo esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. A la orden siempre, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gina Celi y trabajo en el Consejo Nacional Electoral hace 2 años. Mi área se encuentra en la Dirección de Promoción Electoral de Pichincha. La función principal del Consejo Nacional Electoral yo podría decir que es organizar, coordinar y ejecutar los procesos de participación política de las distintas organizaciones políticas y sociales. También nos encargamos de la promoción político-electoral, la fiscalización y el control de los gastos electorales. Y así nosotros estamos cumpliendo con los principios de inclusión de género, interculturalidad, movilidad e intergeneracional. También se puede agregar que la parte principal de CNE se desarrolla cuando existen elecciones, ya que nosotros podemos intervenir en las elecciones. ¿Cómo intervenimos? Nosotros podemos castigar a los partidos políticos y a los candidatos que infrinjan las normas electorales. Por eso también nosotros como institución podemos fiscalizar a los partidos y también a los movimientos políticos. También conformamos un organismo y trabajamos conjuntamente con el Tribunal Contencioso. Y esto es súper importante. Cabe recalcar también que el Consejo Nacional Electoral es el máximo organismo, el cual coordina las elecciones de nuestro país, ya sea como la de presidentes, la de alcaldes, etc. Nuestras principales autoridades están constituidas por 5 vocales y esto se los elige a través de un concurso de méritos y oposición. Se debe recordar que este está organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por un periodo aproximado de 6 años. Y este tiende a renovarse una mitad cada 3 años. De entre los vocales se elige a un presidente y a un vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral goza de completa autonomía financiera y administrativa. Y bueno, también cabe recalcar que el Consejo Nacional tiene 24 delegaciones provinciales en cada una de las provincias para desconcentrar los servicios electorales en todo el país. Sí, también el tema de la democracia, se debe recalcar que el CNE garantiza la democracia en el país y el de los ecuatorianos pueden elegir a sus dignidades de una forma eficiente y transparente.